Hola a todos, bienvenidos a la Diplomatura en Recursos Humanos. Mi nombre es Débora, soy docente del Instituto de Formación Ejecutiva y la idea es que a través de estas pequeñas clases, ¿sí? Que nosotros intentamos brindarles con la mayor claridad posible, ustedes puedan tener una idea central o no central, sino más bien global y de los puntos centrales, ¿sí? En los cuales consiste cada módulo, ¿sí? Acompañamos cada una de las clases, ¿sí? Eh, con el PowerPoint que ustedes tienen en la plataforma, ¿sí? Y la idea es, ustedes en el PowerPoint tienen como dije al inicio, como un pequeño resumen, ¿sí? De los puntos centrales de la bibliografía, de toda la bibliografía que está subida a la plataforma. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, ¿sí? Obviamente lean todo el material pertinente, eso siempre es lo que se recomienda. Y además de ello, tengan la guía, ¿sí? De eh, tener destacados en estos PowerPoint cuáles son los puntos centrales que no pueden dejar de saber, ¿sí? Y lo acompañamos con estas clases, ¿sí? Con la idea de a veces dar como esta bajada, ¿sí? Eh, y explicación que pueda resultar más didáctica por parte de los docentes, en este caso me encuentro yo dándoles la clase, pero reitero, la idea es esto, que ustedes tomen estas clases y el PowerPoint como guía para los conceptos centrales y como una idea global de lo que abarca el módulo. Después ustedes, por supuesto, van a profundizar con toda la bibliografía que tiene el módulo, ¿sí? Con libros, con apuntes y demás, ¿sí? Porque esto es un resumen y es escueto, ¿no? Va a los puntos centrales, ¿sí? Bien. Dicho esto, que me van a escuchar repetirlo casi en todas las clases, no sé si con las mismas palabras exactas, pero más o menos para que cuando aborden cada módulo lo tengan presente. En este caso, para comenzar y siendo el inicio, nosotros tenemos la introducción a la administración de los recursos humanos, ¿sí? Después nos vamos a encontrar, ¿sí? Con la evaluación, ¿sí? O las políticas de evaluación de los recursos humanos. No del departamento, sino cómo evalúa a los empleados, ¿sí? Podemos hacer una mención, eh, hacer una evaluación de lo que es el departamento de recursos humanos, en cuyo caso diremos que si el resultado, ¿sí? De sus tareas se ve reflejado en un mejor funcionamiento, ¿sí? De la empresa en cuanto hace a las tareas que le competen. Dicho de otra manera, sí, los empleados están más ordenados porque tienen las sanciones que les corresponden. Entonces, saben que tienen medidas disciplinarias que están bien aplicadas, entonces cumplen mejor sus funciones. Si no hay reclamos constantes en recursos humanos por pagos fuera de término, mal pago de las remuneraciones, porque fueron mal hechas las liquidaciones, si hay un buen
o una buena selección del personal y que cada persona que haya sido seleccionada mediante los procedimientos pertinentes sea la más adecuada para el puesto, etcétera. Si todas estas variables, ¿sí?, están funcionando bien, vamos a decir que el Departamento de Recursos Humanos, si tengo que dar una evaluación, va a ser que esté funcionando bien, ¿sí? Ahora sí, tengo un caos cuando es la liquidación de los sueldos, la gente cobra en cualquier momento, se ubican personas en posiciones que no son las correctas, hay desorden en cuanto a que los empleados por ahí no cumplen las normativas, desde las más básicas, puede ser desde la vestimenta, horarios de llegada, que no es básica, es muy importante, pero bueno, les quiero decir, no situaciones de conflictividad, porque no saben qué normativa les cabe, si tienen una sanción. Entonces ahí vemos que hay un caos en el Departamento de Recursos Humanos y que la evaluación del mismo, si habría que hacer un informe, no es buena. ¿Se entiende? Ahora, si vemos que la empresa marcha, el negocio marcha ordenadamente, ¿sí? Mejor, más menos, pero va, la evaluación será positiva. Y si no, habrá que hacer algunos ajustes porque evidentemente hay cosas que no están funcionando. ¿Sí? Bien, esto lo menciono por si uno quisiese llevar la evaluación hacia lo que es el Departamento de Recursos Humanos. ¿Sí? Pero acá lo que está enfocado más que nada es a los empleados, ¿sí? El desempeño de los empleados. Y la adaptabilidad organizacional, que es un concepto, no es complejo para nada y ahora lo vamos a mencionar, pero más bien hacia lo último, ¿sí? Los aspectos que yo les menciono aquí están, ¿sí?, Eh, en el PowerPoint. Si yo tengo que hablar del Departamento de Recursos Humanos, ¿sí?, y tengo que decir, a ver, ¿de qué se ocupa? Bueno, ¿sí? Hay un ítem de tareas que yo le puedo eh, adjudicar que le corresponden al Departamento de Recursos Humanos, lo cual es correcto y está bien, ¿sí? Pero básicamente, sí, si yo lo tengo que decir por ahí en un término más coloquial, lo que hace es, ¿sí?, sacarle provecho, ¿sí?, al capital humano, ¿sí?, y administrarlo de la mejor forma posible. Es como que, a ver, cómo hacer como una, no sé si metáfora o cómo explicárselos, es como que entra el diamante así, en bruto a la empresa, ¿sí? Y recursos humanos lo hace pasar por un tamiz y lo coloca en la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Primero, ¿sí? Recursos humanos, ustedes tienen enunciadas las, los ítems mediante los cuales se encarga, pero a mí siempre me gusta más darles este contenido que no es lo que está allí que pueden leer, sino aquello que puedan ustedes por ahí no tener ahí y que por ahí les puede llegar a servir más, ¿sí? Bien, recursos humanos, una de las tareas que tiene que hacer es selección de personal, ¿sí? Sea por bajada de línea de los dueños de la empresa, del negocio o de quien esté encargado, ¿sí? O por decisión propia, si se le ha delegado esa función, de decir, bueno, falta cubrir tal puesto, ¿sí? Sin dar detalles, X puesto se necesita cubrir. Ok, ¿qué hace recursos humanos? Va a lanzar eh, un proceso de búsqueda de un empleado que tenga los requisitos que se necesitan para ese puesto. Por eso también recursos humanos tiene que tener, sea por información que le brinda la persona que solicita al empleado, o bien porque sabe los requisitos que hay que tener para ocupar el puesto. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo para por ahí darle más claridad. Por ejemplo, secretaria de gerencia. ¿Sí? Bien, viene uno de los gerentes y dice, necesito una secretaria para que me lleve la agenda. Ok, perfecto. Puede ser que el dueño de la empresa le diga, necesito que sepa esto, esto, esto y esto, ¿sí? O que ya recursos humanos conozca cuáles son
las cualidades, virtudes y formaciones que debe de tener el empleado o la empleada, puede ser un secretario, ¿sí? Entonces en ese caso lanza la búsqueda, ¿sí? Sabemos que pueden ser internas, sabemos que pueden ser externas. Bien, se selecciona, hay una preselección de los empleados, ¿sí? Esto todos más o menos saben, ¿sí? Se van dando distintas entrevistas y demás. Por eso les digo, entra una persona, ¿sí? O a veces están las búsquedas internas y se le tira toda esta información. Bueno, vos tendrías que hacer por tu formación esto, esto, esto y esto. Bien. Recursos Humanos va a seleccionar a el más calificado para el puesto, ¿sí? Bien. Una vez que se produce eso, ¿sí? Otra de las tareas de recursos humanos, además de la selección de personal, de la relación, de la realización, perdón, de las entrevistas pertinentes y de elegir, ¿sí? El más atinado, en función o en conjunto con quien solicitó el puesto. Puede ser que tenga una entrevista con recursos humanos, también con el gerente que necesitaba al secretario o la secretaria. Perfecto. Se decide contratar a tal persona, ¿sí? Esa es una de las tareas iniciales de recursos humanos. Después también lo que tiene que hacer es realizar todos los trámites que tienen que ver o que son pertinentes a darles las altas, la regularización para las cargas y aportes, ¿sí? Eh, capacitarlo, ¿sí? No es tarea de recursos humanos, pero sí buscar a alguien que lo capacite, porque nosotros sabemos que entramos a una empresa para ocupar un puesto, pero nos tienen que explicar, ¿sí? Porque cada empresa, ¿sí? Obviamente que va a existir una cantidad de conocimientos preexistentes que debemos de tener, para eso nos seleccionaron, es decir, por ser los más idóneos para ocupar el puesto, pero cada uno tiene su mecánica de trabajo. Entonces, recursos humanos va a tener que disponer a una persona que sea la persona que le explique, ¿sí? Y lo guíe en el desarrollo y avance de las nuevas tareas, o emitir capacitaciones, es decir, mandar a la persona a que haga tal curso, tal capacitación en tal lugar, porque la brindan y porque es metodología de la empresa. Cada empresa se maneja, si bien todos estamos en la misma línea o están en la misma línea, cada empresa tiene sus puntos de diferencia en ese sentido. Entonces podemos decir, bueno, no, mandamos a María Rosa a que tome estos cursos que brindan en este instituto y ya con esto va a estar apta para poder arrancar. Perfecto, ¿sí? Entonces lo selecciona, lo pone en práctica, le hace un pequeño seguimiento en conjunto con la persona que solicitó el puesto, porque esa persona es la más cercana y la que más palpa cómo se está desarrollando la persona en su labor. Si le dicen, no, me parece que está flojo en estos puntos, me parece que está flojo en otros puntos, acá está perfecto. Entonces, también se encarga de eso, ¿sí? Otra de las cosas, ¿sí? Una vez que la persona está contratada, que se hicieron todos los trámites que la ley exige, ¿sí? Para tener un empleado en blanco, que es a lo que se aspira. Por eso no voy a dedicarme a explicarles lo que es el trabajo en negro y demás, porque no me parece adecuado. Es decir, sabemos que sucede, sabemos que hay un gran índice en nuestro país de trabajo en negro, lamentablemente, pero la idea es que esto cada vez sea menor, ¿sí? Y que los trabajos sean en blanco, como corresponde, ¿sí? Que al empleado se le realicen los aportes, que se realicen todas las exigencias que la ley prescribe. Bien, empleado trabajando, capacitado, con conforme a derechos su situación laboral. Bien, todo esto pasa por recursos humanos, ¿sí? Bien, queremos darle capacitaciones extras, son tareas que organiza recursos humanos, ¿sí?
buscar los sitios, eh, buscar los precios, los valores, organizar, realizar todo el organigrama para que todo el personal se capacite o para que solamente esta persona se capacite. Es decir, también es tarea de recursos humanos la eh, profesionalización de los empleados, ¿sí? Que los mismos no se estanquen y que siempre estén avanzando, ¿sí? Bien. Después también tiene la parte de eh, la aplicación de sanciones disciplinarias, ¿sí? Sabemos que son escalonadas, que primero viene una... Siempre depende de la empresa, ¿no? Pero primero viene un llamado de atención, después viene una suspensión, siempre tiene que ser gradual, ¿sí? Hasta el último punto que es el despido del empleado. Esto es para cumplir con las normativas que la ley exige. Sí, no podemos de la noche a la mañana. Quizás no es que no podemos, se puede hacer, pero después probablemente en cuanto a la parte legal tengamos que argumentar, ¿sí? Y nos va a ser mucho más fácil si nosotros lo planteamos de manera escalonada que si de la noche a la mañana, sin haberle advertido al empleado que mejore tal o cual aspecto que no estaba siendo productivo y demás. ¿Por qué? Porque la realidad es que si no le digo, porque también es tarea de recursos humanos por pedido, ¿sí? De quien es su superior, en este caso el gerente, o puede ser un jefe en cualquier área de la empresa, tiene que ir diciéndole, no, mira, estás haciendo esto mal, ¿sí? Tenés que mejorarlo, estás llegando tarde, estas cosas hay que advertirlas mediante notificaciones, por escrito, para que queden asentadas en el legajo del empleado, ¿sí? Porque después tenemos por ahí las argumentaciones de que, bueno, nadie me avisó que esto no era así, o que esto era así. Y para que ello no suceda, debe ser prolijo todo este manejo de las medidas disciplinarias. Una vez que se agotan y se van agotando, se llegan por ahí a las medidas más duras o más difíciles que uno puede entender, como ser un despido y la desvinculación de la empresa, ¿sí? Bien, también es encargado de esto. También es encargado de las liquidaciones, ¿sí? De los empleados, ¿sí? Quien se encarga de liquidar los sueldos, ¿sí? Es el Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es también otra de las tareas que tiene? ¿Sí? Tiene que tener un registro de todos los comprobantes por llegadas tardes, por ausencias, por licencias. Toda esta información es información que tiene que manejar el Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque a la hora de liquidar los sueldos hay descuentos que corresponden, hay aportes que se le tienen que hacer por licencias, hay agregados que los gobiernos y las políticas de Estado le dan a los empleados por determinadas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, eh, tienen a veces un plus por tener hijos, por tal o cual motivo. Entonces también esta es una tarea que realiza recursos humanos, la liquidación de los sueldos. Después también suele recolectar todos los informes en cuanto a los desempeños de los empleados y hacer como una especie de reunión con directivos como para ver, ¿sí? Desde el punto funcional a sus tareas, cómo cada empleado va evolucionando, ¿sí? Esto más desde lo práctico es lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Recibe las consultas y las quejas, ¿sí? Por, eh, por ahí depositaron bien, pero el empleado entiende que le pagaron mal un premio. Después recibe consultas para saber qué hace porque tiene que pedirse un día de estudio y no sabe cómo se le computa, si pueden ser 2 seguidos, 3 seguidos, cada rubro maneja su cantidad de horas. ¿Se entiende? Todas estas consultas y todos estos aspectos pasan por recursos humanos. Entonces, si yo tengo que hablar en términos generales, ¿qué abarca recursos humanos? Abarca todas estas cosas, ¿sí? Y obviamente es en su definición como más simple es eso, es la
administración del capital humano, ¿sí? Que somos nosotros las personas, ¿sí? Buscando siempre el mejor rendimiento, ¿sí? Nadie va a querer que una persona genere retroceso en una empresa y no avance, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, queda en términos generales planteado a lo que se refiere cuando decimos qué es recursos humanos. Bueno, recursos humanos es un poco todo esto, ¿sí? Ustedes lo tienen escrito y este más minucioso, pero a mí me gusta decírselos de una manera más didáctica para que se comprenda tal vez de manera más genérica, ¿sí? Eh, Como les dije, los cursos de profesionalización, eh, también acá que veo hay una conexión, ¿sí? Que realizan entre los distintos sectores de la empresa, ¿sí? Porque hay empresas pequeñas en donde no se precisa, pero hay empresas más grandes donde los sectores están más distanciados y es recursos humanos quien convoca las reuniones, quien convoca los momentos de charlas entre todas las partes que componen la empresa, ¿sí? Estas son todas tareas que diagrama recursos humanos, ¿sí? Bien, dicho esto, pueden haber otras más que están aquí, como les dije, desarrolladas, ¿sí? También hoy en día está muy en boga el hecho de que frente a los conflictos no tengamos en cuenta que, eh, a ver, hay muchos sujetos por decirlo, en el ámbito laboral. Después nos encontramos con los sindicatos, después nos encontramos con otros sujetos, ¿sí? Y está también en recursos humanos la negociación, mediante intervención, por supuesto, de los dueños de la empresa o de quienes estén en ese lugar dirigiendo la situación. Entonces también realiza un proceso de negociación constante entre empleados, entre sindicatos, entre jefes, entre mismos compañeros cuando surgen problemas. A veces se pelean entre dos compañeros de trabajo. Créanme que esto es muy habitual, ¿sí? Bueno, ¿dónde van? A recursos humanos, ¿sí? A ver, no, ¿qué pasó? No, me pagó mal tal premio, yo realicé esto, o me quitó parte de lo que yo tenía que hacer. Bueno, todas estas problemáticas generalmente los jefes las derivan a recursos humanos, toman un poco conocimiento, pero las derivan al área de recursos humanos. Entonces está, como les decía, hoy en día cada vez más instaurado, ¿sí? Tener una especie, o no tener una especie, tener un mediador, ¿sí? Que se aboque a todo lo que es conflictividad dentro del área de una empresa o de las distintas áreas de una empresa, ¿sí? Ustedes van a encontrarse con que en el departamento de recursos humanos, salvo empresas pequeñas, hay muchas personas, ¿sí? Por la cantidad de tareas que abarca, ¿sí? Reitero, depende siempre el tamaño de la empresa y así va a ser en función el tamaño de recursos humanos, ¿sí? Porque para seleccionar personal, para liquidar los sueldos, para aplicar las sanciones, para realizar las negociaciones, para tener una persona que medie, escuche las consultas, los reclamos y trate de resolver los conflictos entre los sujetos que son parte de la empresa y también los externos, se necesita de personal, si no puede hacerlo una sola persona, salvo empresas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros nos vemos con esta realidad, ¿sí? Y es interesante que ustedes vean todo lo que está detrás del Departamento de Recursos Humanos. Y esta imagen del mediador, ¿sí? Como una persona destinada, ustedes van a ver que existe, ¿sí? Y cada vez es más utilizado lo que son los mediadores empresariales, ¿sí? Los mediadores especializados en mediación empresarial. ¿Por qué? Porque conocen las cuestiones de lo que atañe a una empresa y también la parte conflictiva. Entonces, en vez de estar perdiendo tiempo la gerente de recursos humanos o la persona que tiene que liquidar sueldos, puede estar la persona destinada y resolver el pleito que a veces puede terminar, puede ocasionar mucha pérdida, porque por ahí están perdiendo muchas horas de trabajo
eh, es costoso despedirlos y engorroso. Recuerden que los juicios laborales tampoco son para tomar a la ligera, no se puede andar despidiendo a la gente así porque sí, no solo por un factor humano, sino por un factor de todo lo que se deviene eh, en el proceso, ¿sí? No es fácil, no es le mando una carta de documento, despido a un empleado y listo, ¿sí? Hay un intercambio epistolar, como comúnmente se llama, un intercambio de cartas documento, genera todo un gasto de tiempo y de dinero. Entonces no es cuestión de llevar todo a juicio, lo hecho y demás. No, hay que tratar de buscarle las soluciones, ¿sí? Aparte a veces cambiar las figuritas de lugar no es la solución, sino es ver cómo se pueden resolver los problemas con los que cuentan estos empleados como para mejorarlos, ¿sí? Porque por ahí tenemos una secretaria o un secretario que lo elegimos con aptitudes excepcionales, con, por ejemplo, manejo de idioma, con un montón de virtudes, pero tiene discrepancias con el superior o con algún par. Bueno, esto se puede hablar, se puede charlar, no es cuestión de desprenderse del empleado, de dejarlo sin trabajo, de entrar en un rubro judicial o lo que fuere, porque sí, ¿sí? No, estas cosas hay que medirlas muchísimo. Entonces por ahí, mediante uno o dos audiencias extrajudiciales dentro del Departamento de Recursos Humanos, se pueden abordar estos temas y se pueden solucionar y no se llega a instancias que generan otro tipo de tenor en cuanto a las ocupaciones. ¿Sí? Bien. Dicho esto, otro de los puntos que ustedes van a encontrar es la forma de evaluar a los empleados, que también es una creación u organización que si bien hacen un seguimiento más directo los que son jefes directos, también reposa sobre recursos humanos esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque recursos humanos es diseñadora, ¿sí? De los estándares que se tienen que cumplir, por decirlo de alguna manera, como para llegar a los objetivos. Entonces, eh, acá seguimos hablando, o sea, para evaluar el desempeño de los empleados, ¿sí? Si bien hay distintos métodos y demás, es una tarea que también corre por cuenta, por lo menos en parte, importante de recursos humanos, ¿sí? Porque tiene que poner cómo organiza esa evaluación, a quién pone la cabeza para evaluar. Eh, Aquí nosotros en las diapositivas tenemos el ejemplo de que hay más o menos tres puntos que son como los importantes a tener en cuenta a la hora de ponderar o de evaluar el desempeño de un empleado, ¿sí? Que es este se deben saber los puntos que van a medir y estar fundamentados con información y datos relevantes para el puesto que se va a evaluar. Es decir, si yo voy a evaluar un operario, sí, tengo que saber, sí, y transmitirle al operario. O no, qué se le va a evaluar, darle información de métricas, de objetivos, eh, toda esa información es necesaria que se tenga, ¿sí? Y eso es toda una organización que con ayuda, por supuesto, por ahí de los sectores pertinentes, tiene que organizar recursos humanos para después saber, bueno, sí, Pedro cumplió con estas métricas y estos objetivos en tiempo y forma. Juan, no. ¿Se entiende? Entonces, los puntos a medir deben estar eh, conocidos, ¿sí? La información que voy a medir para evaluar al empleado la tengo que tener, ¿sí? No puedo evaluar al tuntún y pararme al lado y escucharlo un rato y decir, no, trabaja bien o trabaja mal. No, tiene que ser objetivo, ¿sí? este, los empleados tienen que saber esto que les digo, ¿sí? Siempre tiene que haber comunicación. La comunicación es elemental en cualquier vínculo o en cualquier relación humana, ¿sí? En la laboral no está exceptuado, ¿sí? Si yo no le comunico a un empleado cuánto tiene que cumplir, con qué tiene que llegar y con qué objetivo tiene que encontrarse, estoy siendo obviamente incorrecta. ¿Sí? Después no le puedo exigir porque la verdad que no le informé a lo que tenía que llegar, ¿sí? O sea que este es otro punto. Y luego, por supuesto, sí, dedicar a una persona que
vaya haciendo ese pequeño seguimiento y que sea, bueno, acá dice como una especie de mentor y decir, a ver, ¿qué está pasando? Porque yo te veo, Pedro, trabajar muchísimo, los informes no son malos, son bastante buenos, pero ¿qué te falta para llegar? ¿Por qué no estás llegando al 100? ¿Qué es lo que se pide? Y por ahí esta persona que acompaña dice, no, esto, y puede detectar, no, mira, fíjate que estás perdiendo mucho tiempo con esto o con el otro. ¿Se entiende? Entonces, estos tres puntos se tienen que tener en cuenta. Esta información que no puede faltar, esta comunicación al empleado de lo que tiene que llegar a hacer y lograr, y después, por supuesto, sí, tratar de poner a una persona, puede ser un compañero de trabajo que se desempeñe mejor o lo que fuere, pero que guíe un poco a la persona, porque por ahí la persona o el empleado está sumamente súper predispuesto, pero hay algo que está haciendo mal que no lo ve. ¿Sí? Y esto lo tenemos que detectar y es súper recontra arreglable, ¿se entiende? Bien. Y por último, la adaptabilidad organizacional. Esta palabra que suena no compleja, pero bueno, pareciera como que es difícil de entender, tiene que ver con que con que la vida y la economía no son estáticos, ¿sí? Y en países como el nuestro, más aún. Entonces, la capacidad que tenga la empresa para adaptarse a los cambios que se producen externos y seguir generando buenos resultados es fundamental. ¿Sí? Esto es lo que es la adaptabilidad organizacional. La capacidad que tiene la organización, la empresa, el negocio o lo que fuere a adaptarse a las dinámicas nuevas, a los cambios que se producen, a las crisis que se interponen, porque esto es así es la vida, no es lineal, ¿sí? En todos los órdenes nos vamos a encontrar con estas situaciones. Y cuanta mayor capacidad tenga la empresa para adaptarse a estas situaciones y seguir produciendo buenos resultados o no llegar a una situación de cierre, de quiebre, lo que fuere, más óptimo es el funcionamiento, ¿sí? Y esto se busca, ¿sí? Tener como comités de contingencia, de crisis y un planeamiento, ¿sí? Frente a los diversos escenarios que se pueden presentar, ¿sí? Y en esto también participa recursos humanos, ¿sí? Reitero, hay muchas tareas de las que mencioné que recursos humanos hacen forma conjunta con otros sectores, como son los sectores jerárquicos y demás, pero y hay otras que hace sola, pero les intenté dar como una idea general de en todo lo que participa el área de recursos humanos. ¿Sí? Bien, y con esto terminamos la clase. Como siempre es un placer, así que nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.